glorioso Rey, poderoso en majestad, tú eres santo, tú eres digno, tú eres Dios. Que venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor, que Dios lo está llamando a usted hoy. Y por eso quiero compartir con ustedes la necesidad de vivir una vida sin miedo. Usted no sabe cuántas cosas usted ha perdido por miedo. De cuántas cosas se ha privado por no ampararse, por no confiar en que Dios está detrás de todas las cosas que son para tu bendición. Que hay toda buena dádiva, toda buena dádiva. ¿Cuánta dádiva buena hay en el Señor según Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto, y aquí en perfecto significa completo, sin ninguna clase de restricción, sin quedarse nunca el Señor con el vuelto, proviene de Dios, proviene del Padre de las luces, proviene del que es nuestro Señor. El salmista decía en el Salmo 46, un salmo que cantábamos muchísimo en las campañas: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sela, que significa silencio. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez una oportunidad de estar en una circunstancia donde necesitó desesperadamente un amparo. A nosotros nos ha pasado con Marga en más de una oportunidad salir en esos viajes que hacíamos a la ruta y de repente encontrarnos con situaciones donde teníamos que buscar con urgencia un refugio porque no podíamos avanzar. Una vez me acuerdo en un viaje que hicimos, el viento era tan fuerte que la corteza de los árboles, ¿vio esos árboles que se van descortezando, que parece que cambian de piel como las víboras? Bueno, volaban en un lugar donde había una hilera enorme de esos árboles a lo largo de la ruta, pedazos de esa corteza, y pegaban contra el auto, pegaban contra el vidrio del auto, pegaban contra el techo del auto, pegaban contra las puertas. Tuvimos que buscar un amparo y encontramos una estación de servicio abandonada. Una estación de servicio que en algún momento funcionó, pero de repente cuando empiezan a tener alguna filtración en alguno de los tanques o alguna cuestión así, son muy difíciles de reparar y entonces directamente las abandonan. Esa es la razón por la que cuando cierra una estación de servicio, generalmente durante muchos años no hacen nada ahí. Porque continúan los vapores, continúan ciertas cosas que la hacen peligrosa. Y entonces hay a lo largo de la ruta algunas de esas que están abandonadas. Y tuvimos que meternos ahí con las dos nenas, que eran chiquitas, todo negro, se había hecho todo negro a la tarde, eran como las 3, 4 de la tarde. Yo no soy muy tempranero de andar en la ruta, no me gusta, ni tampoco me gusta andar de noche, pero un amparo, un refugio. Qué importante es tener un refugio, no tenerlo lejos. No vivir a una distancia tal del refugio que te cueste 40 días de oración y ayuno, sino mantener una comunión, mantener una relación, mantenerse cerca, bajo la proximidad. El salmista decía en el Salmo 91 también que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, vive ahí. Esa es su morada, su techo es la sombra del Señor. Su cobertura es el Señor. Él te guardará de cualquier cascoteo que pueda venir sobre tu vida. Nosotros sabemos que la vida del creyente es como la vida de cualquier persona.
Porque vivimos en un mundo que está bajo el maligno, y para el maligno todos somos enemigos. Sean aún los que intentan amigarse con él, no lo logran, porque está determinado por parte de Dios esa enemistad. Pondré enemistad, le dijo el Señor, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es una maldición que vino sobre Satanás, el diablo. Él no puede hacerse amigo, por eso destruye a aquellos que le sirven. Le son útiles un tiempo y después él los descarta. No tiene ninguna clase de lealtad, no tiene ninguna clase de fidelidad. Pero sin embargo, el amparo de Dios trasciende nuestra vida. Es importante que usted entienda, si ama a su familia, que el amparo de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, no solamente es para tu vida en lo personal, sino que cuando Dios entra en relación, entra en pacto por medio de la sangre de Jesucristo, que hoy vamos a recordar el pacto que tenemos con el Señor, la nueva copa del pacto en la sangre del Señor. Eso no solamente afecta a nuestra vida, sino afecta a los que están bajo nuestro cuidado. Dice en Génesis capítulo 26, en el verso 2, está hablando de Isaac. De Isaac se habla bastante poco, los predicadores hablan bastante poco. ¿Por qué? Porque prefieren elegir a Abraham como el padre de la fe y prefieren elegir a Jacob por su transformación, por su cambio, por su dualidad, por pasar de ser carnal a espiritual, por ser cambiado. Pero ¿qué hay de Isaac? Isaac es importante analizarlo en la Biblia porque Isaac representa nuestro carácter de herederos, de aquellos que viven en las promesas que fueron dadas a su padre, de aquellos que viven confiando en que el que fue fiel y les presentó el camino del Señor, porque Abraham no solamente fue el padre natural de Isaac, sino que sabemos perfectamente que Dios ponderó de Abraham que él iba a enseñar el camino del Señor y los mandamientos del Señor a sus hijos. Esa es la razón por la cual Dios no encubrió a Abraham el plan que tenía de destruir Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos han leído esto? Dijo, ¿cómo voy a ir a hacer esto y no voy a hablar esto con mi amigo Abraham? Si yo sé que él va a enseñar mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos a sus hijos. Es decir que con Abraham nosotros entendemos ese concepto de paternidad natural, pero también entendemos el concepto de paternidad espiritual. Por alguna razón el enemigo ha atacado durante los últimos años el concepto de patriarcado, porque es un concepto de la palabra de Dios. Porque Dios es padre. Dios podía ser madre si quisiera, pero no quiso. ¿Me comprende? Es padre. Entonces, ese concepto de relación entre Jesucristo y Hijo, viviendo en la bendición del Padre, es un concepto que nosotros tenemos que entender, que aquel que tiene autoridad sobre la casa, que aquel que lleva de parte del Señor la responsabilidad sobre sus hombros de comunicar la palabra de Dios, escribirás estas palabras en los postes de tu casa, en los dinteles de tu puerta, las enseñarás a tus hijos durante el camino, a la salida, a la entrada. Es decir, la responsabilidad trasciende también el amparo de parte de Dios. Porque dice así, Génesis 26:2, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Yo sé que a veces se hace abuso de este concepto cuando hay, por falta de autoridad espiritual, algunos siervos de Dios lo utilizan para mal, para asustar a la gente. Te salís del amparo, quedás desprotegido.
pero no se usa para mal, se usa para bien. Se usa para bien. Conocemos la parábola del hijo pródigo que se fue y volvió, y cuando volvió, volvió al amparo del Padre y volvió a la bendición. Eso lo conocemos, pero eso no es para temer de tomar una decisión y de moverse, es para entender que si sobre la vida de aquella persona que eventualmente por una elección personal está transmitiéndote la palabra de Dios, está cumpliendo ese trabajo de padre espiritual, si hay bendiciones sobre su vida, también vendrán sobre la tuya. Usted las puede reclamar. Usted puede pedir su herencia. De toda bendición que Dios haya puesto sobre nuestras vidas, Dios quiere ponerla sobre las suyas también. Y es un derecho que usted tiene, el derecho a herencia. ¿Por qué? Porque dice Deuteronomio capítulo 7, verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Estamos hablando de una palabra de parte de Dios que vino sobre Abraham, que hasta el día de hoy protege a la nación de Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Hasta el día de hoy. Y hasta que el Señor venga nuevamente, seguirán siendo ese pueblo porque fueron escogidos para ser linaje de Jesucristo. Y nadie puede quitar esa bendición. Tal vez en las 14 generaciones que hubo entre Abraham y David, habrán pensado, bueno, pero al final esta promesa, con todos los problemas, con todas las luchas, con los problemas que hubo en los jueces, mire, usted lee la Biblia es la cantidad de problemas y de cuestiones, las veces que el pueblo de Israel se desvió, pero las veces que el pueblo de Israel volvió su corazón al refugio, las veces que volvieron a recordar que el amparo y el refugio de ellos era el Señor, entonces Dios volvió su corazón con el pueblo, Dios volvió a restaurarlo, Dios volvió a bendecirlo, Dios volvió a darle todas las cosas que estaban prometidas, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, guarda el mandamiento por 1000 generaciones, o hasta 1000 generaciones. En otros pasajes dicen por millares, por millares. ¿Cuál es el problema de nuestros temores? ¿Por qué no podemos caminar en esta fe todos los días? Porque nosotros tenemos la mirada puesta siempre en el principio de la carrera. Cuando la palabra de Dios nos pide que levantemos la mirada, cuando la Biblia de Dios te dice levanta, alza tus ojos y mira, es porque quiere que veas el final de la carrera. Es porque el Señor quiere que te mantengas mirando puestos los ojos en Jesús. ¿Y en qué cuestión de Jesús? En que Jesús fue autor y fue consumador. Es decir, Jesús tuvo la idea original con el Padre del plan que se ejecutó a la perfección y luego lo ejecutó a la perfección. Y cumplidas ya las cosas primeras, pues las cosas postreras también se cumplirán. Cuando lo veas a Jesús, cuando mires a Jesús, es lo que está diciendo el autor de Hebreos. No mires solamente el principio del pasillo, no mires solamente el principio de esta agonía, de esta carrera que tenemos por delante, sino mira la meta, el cumplimiento, la consumación. Jesús lo usa como ejemplo. Por el gozo que tenía por delante, mirando la resurrección, mirando la iglesia gloriosa, mirando la Jerusalén celestial, menospreció la cruz. Le pareció poco el precio que había que pagar comparado con la bendición que iba a ser soltada, que iba a ser consumada. Eso significa poner los ojos en Jesús, autor y consumador. Eso significa orar con un corazón agradecido cuando estamos doblando nuestra rodilla delante del Señor.
Porque no venimos a reclamar misericordia que ya ha sido derramada en abundancia por medio de la cruz, sino que venimos a hacernos cargo, a tomar posesión de una herencia conquistada por Jesucristo en base a su sufrimiento. Por eso el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos. Jesús nos perdonó en la cruz, así que Padre, perdónanos. Ya estamos perdonados. Simplemente reclamo delante del Señor esa necesidad de ser libre de mi culpa y de poder vivir una vida sin temor. La promesa que Dios le hizo a Abraham, dice en Lucas capítulo 1, verso 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Librados de nuestros enemigos, sí, pero sin temor. Si usted sigue viviendo con temor, pues entonces la fe no está teniendo la preeminencia, no está teniendo el valor real. El valor real de la fe es vivir una vida sin temor, en una plena confianza de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Usted puede apelar a su derecho de hijo de estar en el linaje, de estar en la familia del Señor y de recibir las promesas que fueron dadas a Abraham. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Dios lo llama a Jacob, él venía de engañar a su hermano, huyendo cobardemente, lleno de temor de que su hermano tomara venganza, porque con un engaño él le había arrebatado la bendición de la primogenitura. Que conoce la historia sabe que es así. Y en medio de ese tremendo temor, de alguna manera, este muchacho que era joven se durmió en el campo y tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios le habló y le dijo así. Génesis capítulo 28, verso 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si usted tiene fe en que Dios tiene un plan para su vida, porque eso es fundamental, entender que Dios no está jugando a los dados, que Dios no improvisa y que cualquier circunstancia que has tenido que atravesar es simplemente para demostrar que te has mantenido confiando en Él, que no has renunciado a tu fe, que no has bajado los brazos, que no has abandonado tu confianza. Yo sé que el diablo te ha querido intimidar y el diablo viene y trae amenazas de salud y amenaza a tu familia y amenaza tu economía, tus finanzas, amenaza tus relaciones. Ladra, pero aunque él ande como un león rugiente buscando a quién devorar, ¿quién tiene cuidado de nosotros? El Señor. Y eso es algo que Él tiene que escuchar de nuestros labios. Cuando el creyente empieza a quejarse, a lamentarse, las cosas que perdió, las cosas viejas que tenía antes, los sueños que tuvo que abandonar, tiene que entender que todo lo que hayas tenido que dejar por causa de serle fiel al Señor son semillas que sembraste y que habrá en el final de la historia, en el final del camino, en el avance de tu recorrido, una cosecha para recibir de parte de un Dios que es fiel y que nunca falla. Yo no te voy a dejar. Yo voy a hacer algo con tu vida. No te traje simplemente acá para que te sientas mejor los domingos a la mañana. Y encima yo hago todo lo posible para que usted no se sienta tan bien los domingos a la mañana.
sino para que usted pueda entender cuánto lo ama Dios y la importancia de mantenerse cerca. Hay muchas distracciones, hay muchas cosas en esta vida que te pueden confundir y la más importante fuente de distracciones es la necesidad personal de autojustificación. Hay un ejemplo en la Biblia de dos hermanas que recibían al Señor en su casa, Marta y María, lo han leído. Y Marta era una hermana hermosa, de esas que trabajan, que hacen un montón de cosas, que son una bendición, pero tenía un problema. Creía que todos tenían que ser como ella. Quería que su hermana María fuera una fotocopia de ella. Dice, mira, está María ahí. María estaba, dice la Biblia, sentada a los pies del Señor, oyendo su palabra. Mientras Marta traía el mate cocido, el coso, traía la torta frita, se fijaba de que la ventana estaba abierta, se fijaba de que todos tuvieran una silla para sentarse. Y María... Y el Señor no decía ni una palabra, dejaba que María y Marta hagan lo que quieran. Pero cuando Marta reclama y dice, Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana no me ayuda en nada? ¿Por qué no le parás un poco la chata y me da una mano? ¿Qué pasa? Mucha palabra de Dios, pero nada de corregir a esta vaga que no hace nada. El Señor le dijo, solo una cosa es importante. Solo una cosa es importante. Una cosa es importante. Y María ha elegido la buena parte. Y esa no se le va a negar. No se le va a quitar. ¿Cuál era la cosa importante? La cosa importante es oír la palabra de parte del Señor. La cosa importante es que vos permanezcas más allá de todas tus actividades, de tu agenda, de tus preocupaciones, de todo lo que haces. Mire, hay veces que yo me preocupo porque hacemos cosas para cosas que no tienen valor, que no tienen ningún valor, mucho más esforzadas que las que el Señor nos pide. De repente somos capaces de hacer cosas. Yo cuando veo un hermano que hace un asado, por ejemplo, es un laburo, hermano. Prender el fuego, y lo hace con un gozo. Y hace un asado y te trae el pedacito y te da a probar, ¿viste? Y el tipo se muere de calor ahí, se ensucia con el carbón y dice, tremendo, qué maravilla eso. Y digo, ora por mí, hermano. Sí, y no ora por mí. Lo único que tiene que hacer es hacer un poco de memoria cuando ora por él. Tal vez cuando bendice los alimentos al mediodía, tal vez, no digo, no va a hacer una oración, no va a hacer una oración de una hora, cosa de que se le hernie en la rodilla. Pero hacemos tantas cosas. Hace un mes, creo, más o menos atrás, tuve un problema con el auto, ¿no? Dejé las luces prendidas y el auto me quedó sin batería, entonces cuando salí, el auto no arrancaba, llamé al auxilio, llovía torrencialmente, y el auxilio tardó 3 horas en venir. 3 horas. Yo estuve adentro del auto 3 horas. Parecía más un estoico que un cristiano. Y si yo puedo esperar el auxilio 3 horas, ¿cómo no puedo esperar una respuesta de parte del Señor en oración cuando tengo una dificultad mucho más grave que la de quedarme sin batería? Y no puedo estar 5 minutos en la presencia de Dios. Y doy toda mi receta de cocina y le digo al Señor todo lo que yo quiero, pero la oración es un diálogo, no es un monólogo. La oración termina cuando usted es capaz de decir amén, y amén se dice a algo que dijo otro, no a algo que dijo usted.
Por eso la oración es una respuesta de Dios. Tiene que estar la confianza, la seguridad de que si usted dijo amén es porque Dios le dijo, ok, sí, lo que pediste te corresponde por derecho, por herencia. Yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Igual no podía dejar de retarlo un poco. Cuando te toca asumir una responsabilidad importante, a mí me ha tocado más de una vez tener que reemplazar a alguien que realmente era una persona difícil de reemplazar. O sea, alguien que, digamos, dejaba una silla muy grande y vos te sentabas ahí y te sentías insignificante. Y eso ha pasado a través de la historia. Hombres, usted sabe, el cementerio está lleno de imprescindibles, de personas que parecía que jamás iban a ser reemplazados. Y un día viene Dios y le habla a Josué y le dice, mi siervo Moisés se murió. Así que llegó tu momento. Llegó ahora el momento. Nadie te podrá hacer frente, le dice Dios, todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La tarea era difícil, podía haber tenido temor. Josué ya había demostrado ser un hombre que no le temía a los gigantes. Ya había sido un hombre que tenía una mirada positiva de las cosas. Había en él otro espíritu. Cuando él fue enviado como espía a recorrer la tierra, él no trajo un informe negativo. Él debería haber sido el que Moisés tenía que haber elegido para que trajera el informe. Cometió un pequeño error Moisés, dejó hablar a los otros, que eran los que traían informes negativos. Es un error que en un líder es muy complicado. Entonces, en ese momento él mostró, dice la Biblia, que había en Josué y en Caleb un espíritu diferente. Pero aquí Dios está hablando en persona, pero no está hablando solamente a Josué, sino que le está hablando a cada uno de nosotros que tiene una tarea para llevar adelante, una tierra para conquistar, una herencia para repartir. Como padre, como madre, como hermano, como esposo, como esposa, en cada uno de los roles en los cuales el Señor nos puso, esta palabra es para nosotros. Yo no te voy a dejar. Yo no voy a permitir que alguien te haga frente y que no puedas cumplir el rol que yo designé. La tarea para la que yo te encomendé. Los hijos que yo te di para criar. La familia que yo te di. El trabajo, la profesión, aquella habilidad, aquel talento para el cual te destaqué. Yo voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente. Tampoco es cuestión de lugar. Hay personas que se mueven de un lugar a otro buscando la bendición de Dios ahí. A mí me pasó en un determinado momento que el Señor me llamó a irme a vivir a la provincia de San Luis y ahí viví 4 años. Pero me fui con esta palabra. Dios me habló y me dijo, donde quiera que vayas, yo voy. Y nosotros fuimos, vimos la bendición de Dios, pero cuando llegó el momento que el Señor puso en mi corazón que tenía que volver, había un montón de personas que me decían, pero acá Dios te bendijo. Acá vos tenés una hermosa casa. Acá vos sos el pastor de la iglesia. Acá vos sos el gerente de la fábrica. Acá viajás, haces... Sí, era, mire, desde el punto de vista natural, era una decisión casi tonta. Venir a esta ciudad a tratar de conseguir algo de todo lo que yo ya tenía. Pero había una palabra de parte del Señor que me decía que tenía que volver y no me dejaba dormir por las noches. Me despertaba con esa necesidad de orar al Señor y decirle, pero por favor, ¿qué es lo que...? Y el Señor me contestaba siempre, permanentemente, que tenía que volver.
En una oportunidad, cuando ya estaba a punto de abandonar, porque llevaba casi 9 meses, casi 10 meses orando, dije, bueno, ¿será que Dios no quiere? Porque habíamos establecido con Marga una serie de cuestiones que para nosotros eran las necesarias para poder tomar esa decisión. Imagínense que yo, para venirme de San Luis a Buenos Aires, dejaba un puesto de gerente de una fábrica, de pastor de una iglesia. O sea, no era una responsabilidad pequeña la que yo tenía a los 29 años. Habíamos comprado un salón de 400 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad de San Luis. Lo pagamos de contado. Un mocoso de 28 años y otro que tenía 25. Y teníamos una congregación creciente, donde Dios se movía con poder, con sanidades, con milagros, con tremendo mover del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor me decía, yo te quiero en Buenos Aires. Y acá había un montón de gente más ungida y más capaz que yo, pero Dios me quería en Buenos Aires. Y entonces el Señor nos mostró. Me acuerdo esa palabra que recibí. ¿Quién construyó una casa y no ha vivido todavía en ella? Me dijo el Señor. Vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Yo había construido mi casa en Buenos Aires a la par de que compramos la iglesia de San Luis. Yo construí una casa en el barrio de Villa Devoto. Todavía no tenía 30 años. Y el Señor me mandó de vuelta. Y estuve aquí 18 meses sufriendo. Me mandó a colaborar con un pastor que era el tirano de Costa Pobre. Era una cosa terrible, hermano. Si respiraba fuerte ya estabas en pecado. Terrible. Si colgabas mal la toalla en el baño ya te ponían en disciplina. Terrible. No había tolerancia para ninguna cosa. Pero para lo que no había tolerancia tampoco era para los demonios. Y durante 18 meses echamos tanto demonio en esa iglesia que creo que llenamos el infierno un 50% nosotros. Venían los brujos, los adivinos, los medios, los pactados, todo lo que usted se imagine. Llegaban ahí al umbral y se manifestaban. Y toda la reunión era una reunión de liberación. Corre los nenes, corre los bancos, corre los cosas. Pues no había un lugar, no teníamos microondas ahí, no teníamos lugar donde ministrar. Y dije, por algo el Señor me trajo acá, me trajo para aprender, había sido todo demasiado fácil tal vez, y ahora necesitaba conocer la otra cara de la moneda. Dios no ignora tus luchas. Dios sabe que vas a tener cosas, nadie te podrá hacer frente, pero vendrán a intentarlo. ¿Por qué razón necesitamos esta palabra? Porque no vas a enfrentar ninguna lucha, porque no vendrá el enemigo a arrebatarte lo tuyo. ¿Quién te dijo que no vas a conquistar por medio de la oración, por medio de la guerra espiritual, por medio de la comunión, de la palabra? ¿Para qué necesitamos todas las armas de nuestra milicia? Nadie prometió eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Y usted dónde está? Pero confiad, es decir, no temas. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 38. Está hablando acá el rey más sabio que hubo, dando el mejor consejo que se puede dar. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, le dice el Señor a Salomón, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Tu autoridad, tu comisión. Pero si anduvieres
en mis caminos, si hiciere lo recto delante de mis ojos. Este es un camino de oídos abiertos. Si usted cierra su oído a la palabra de Dios, un día, sin darse cuenta, se habrá alejado tanto del refugio que correr costará un montón. Pero mientras uno se mantiene escuchando la voz, mientras uno se mantiene oyendo la voz del Señor, es la mejor señal de que nuestro refugio está cerca. Está todavía al alcance. Si usted me dice esta palabra, son palabras del Antiguo Pacto. No, hermano, no son palabras solo del Antiguo Pacto. En Hebreos capítulo 13, verso 5, está hablando del temor a ser pobre. Yo creo que las personas que tienen avaricia, que tienen esa necesidad de retener, en realidad tienen un tremendo miedo de que les va a faltar. No se sienten seguros. Su amparo está en la que tienen en el banco o en la que tienen abajo del colchón. Y sin eso se sienten desamparados. Entonces el apóstol escribe en el libro de Hebreos capítulo 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Yo estoy seguro que aún en esta reunión y en este momento hay algunos que están pensando en lo que tiene que hacer mañana. Es terrible, me pasaba a mí. Y cuando el culto es a la noche, peor. Están pensando, mañana me tengo que levantar temprano, tengo que ir a comprar, tengo que ir a vender, tengo que llevar el auto a no sé qué, tengo que hacer este trámite, tengo que llevar... O algunas cosas de menor importancia, ¿no? Tengo que ir a hacerme las uñas. Digo, porque a veces nos afanamos por cosas que valen la pena y otras que Dios los ayude. Pero si yo no puedo confiar en que puedo disfrutar del amparo del Señor, de la comunión del Señor en el día de hoy, pues tampoco lo haré mañana. No podemos vivir como esas personas que siempre necesitan algo más para ser felices. Esa persona que está necesitando que llegue el fin de semana para descansar, el fin de mes para cobrar, el fin de año para tomarse vacaciones, viven para morir, viven para dejar que el tiempo corra, porque siempre la zanahoria está lejos. Corren como los hámster en la calecita. El hámster no tiene memoria. Corre, corre, cree que se escapó. Después se baja. Miren, dice, estoy en el mismo lugar. Corre, 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 corre. No sé si lo ha visto alguna vez. El tipo se baja y dice, ¿qué pasó acá? Y sigue corriendo. Y usted no puede de domingo a domingo darse una vuelta en la calecita. Necesita entender que el Señor es tu amparo y es tu fortaleza, tu refugio. No te alejes del amparo del Señor. Manténgase bajo la sombra. Isaías capítulo 43 da la clave final de la razón por la que el Señor nos guardará. Dice, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Me gusta porque aquí Él está hablando de un pasado y de un futuro. Él está hablando de cuando éramos Jacob, Él está hablando de cuando no lo conocíamos, de cuando pareciera que nuestra vida estaba alejada en el engaño, pero también nuestra vida de las promesas, cuando ya el poder y la transformación del Espíritu de Dios está operando en nosotros y nos ha dado una nueva identidad, un nuevo nacimiento. Somos nueva criatura
No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Esto es paternidad. ¿Quiénes son los que ponen nombres a las personas? Los padres ponen nombres a los hijos. Lo establece hasta la ley del hombre. Hasta la ley humana establece que si tenés un nombre, incluso un apellido o un conombre, ese nombre es por herencia. Es porque tuviste un padre, porque tuviste una madre. No temas, yo te puse nombre, mío eres tú, yo te reconozco en cualquier lugar. Hicieron un experimento en una oportunidad, si no me equivoco eran 50 niños, 50 bebés, 50, en una habitación grande y las madres en otra. Y había un micrófono puesto en la habitación de los niños. Y cada madre, habiendo 50 chicos diferentes, supo cuándo lloraba el de ella. Pudo reconocer cuál era el de ella. Porque hay algo en la paternidad, hay algo en la relación, hay algo en la sangre, hay algo que es mucho más allá de lo lógico, de lo calculable, que se llama el amor, el vínculo perfecto. Y si nosotros, siendo egoístas como somos capaces de reconocer. No sé si ha tenido esta experiencia de buscar a un hijo suyo en algún lugar y mirar así, ahí está. Y hay 500 pibes, pero vos sabés cuál es el tuyo. Y él, fundamentalmente, sabe quién es el Padre. No corre a los brazos de cualquiera. Si nosotros lográramos entender esta relación con el Señor, no temas porque yo te redimí, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Siempre que Dios te envía a hacer algo, siempre que Dios te muestre un propósito, un destino, no temas, Él va a estar con vos. Como estuvo con Moisés, y estuvo con Josué, estuvo con David, y estuvo con Salomón. Estuvo con Isaac, porque también estaba con Abraham. Hay una promesa de Dios que trasciende las generaciones. La bendición que viene sobre tu casa por 1000 generaciones es la bendición del Señor. Por eso en esta mañana yo te pido para que vivas en libertad, para que seas perfectamente libre de tus enemigos, que en un altar en esta mañana rindas tu temor. Que pongas ese miedo sobre la parrilla porque no desciende fuego de Dios sobre un altar vacío. Pero tus temores, a veces teñidos de prudencia, a veces teñidos de un montón de frases hechas, son los que a veces te impiden disfrutar la plenitud de la bendición de Dios. Y en esta mañana es importante ampararnos, refugiarnos en el Señor. ¿Usted sabe lo que va a venir el día de mañana? No lo sabemos. Pero el Señor dijo, no te preocupes de lo que vas a comer, no te preocupes de lo que te vas a poner. Mirá los lirios del campo, mirá las aves del cielo. Y no es poético, no es romántico, es promesa de parte de Dios. Vamos a ponernos de pie. Los hermanos que van a colaborar con la cena, si pueden pasar. César y no sé, Sebastián, si me querés ayudar con la cena. Y Valentín también. Valentino. ¿Querés ayudar, Valentino?
damos gracias, Jesús, te bendecimos. Tú eres nuestra fortaleza. Adore al Señor. El Señor está en este lugar. Sí, Señor. Oh Rey, te adoramos. Te bendecimos, Jesús, te damos el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy. Ofrenda soy en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti. Confía en el Señor, hermano. Y No te va a fallar. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Te bendecimos, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, llénanos. Vamos a confiar en ti, Señor. Tú eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Te bendecimos, Jesús. dulce amor, bálsamo está mi vida. Este es el momento de dejar tus cargas. Él está en pacto con nosotros por medio de la sangre de Cristo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin, es su promesa. No te dejaré, no te desampararé. Él no se olvida del precio que pagó por nosotros. Su sangre, el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrenda soy en tu altar. Mi voluntad y mis planes, mis sueños, lo que falta todavía, solo para ti, solo para ti, Jesús. Y responder a este amor Te bendecimos, que conquistó mi corazón. sí, Señor. Corazón, mis pensamientos
pensamientos, mi voluntad, mis decisiones, mi agenda, mis recursos. Rindo todo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Oh Rey, te damos gloria. Espíritu Santo de Dios. Oh, tu bendición que trasciende las generaciones. La gracia de Dios que vendrá sobre tus hijos, sobre tus nietos. Por 1000 generaciones sean bendecidos en el nombre de Jesús. No se perderán, no caerán tus promesas en saco roto. Oh, me cae a la Samantha Ramasai. Nuestra salud, nuestros recursos, nuestra familia, nuestros planes, nuestros sueños. En cualquier momento y en cualquier lugar, nuestro refugio eres tú. Oh Rey, te bendecimos, Padre. Te damos gloria. Oh Rey, Tamasai. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias porque ese cuerpo que fue molido por nuestras rebeliones lleva las marcas, las señales de nuestra redención. Y no hay forma que el enemigo pueda negar el precio que tú pagaste, porque las marcas siguen ahí. Y vemos, Señor, tus manos, y tu costado y tus sienes, y cada una de estas marcas nos recuerda el profundo amor y el precio pagado. Por eso, Señor, en este compromiso de mantenernos unidos en un cuerpo, honramos ese cuerpo, dejando atrás nuestras enemistades, nuestros rencores, nuestro orgullo, nuestra vanidad, para fusionarnos en uno, juntamente contigo, porque somos carne de tu carne y hueso de tu hueso. Y al participar ahora de tu cuerpo, Señor, reciba cada uno sanidad, porque por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Participe del pan. Después de haber cenado, tomó la copa. Dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos. Haced esto en memoria de mí. Por eso todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Un antes y un después. Un comienzo con la muerte del Señor, con el derramamiento de su sangre, comprándonos para su gloria, para un regreso en victoria, hasta que Él venga. Ya se cumplieron las cosas primeras. Ahora se cumplirán también las cosas postreras. Y por medio de esta sangre que fue derramada por nosotros, el precio fue consumado, fue pagado. Por eso Él puede ponernos nombre y ser nosotros sus hijos, su pertenencia. Y nadie arrebatará fácilmente lo que Él ha comprado a tan alto precio. Por eso en esta mañana nos refugiamos en Él, marcado, sellado por esta sangre, limpios y habiendo pagado el precio de nuestras injusticias, nos declaramos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros por medio de Jesucristo. Participe de la copa. Oh Rey, te damos gloria. Adora al Señor.
finalmente terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar